Aproximadamente 9 meses, Pablo, que esto está así, inundado, absolutamente intransitable. Visitábamos caminos recién, caminos rurales que también están absolutamente intransitables. Lo que les estaba mostrando aquí Fabio Soria es un campo donde deberían estar pastando las vacas, es un campo donde también se podría sembrar soja, se podría sembrar trigo, se podría sembrar maíz, pero no. Como está así inundado con el agua crecida hace aproximadamente 9 meses, como les decía recién, todas esas actividades son imposibles y es exactamente eso lo que están sufriendo los productores de esta zona, que hoy aproximadamente a la 1 del mediodía se van a reunir con la ministra Patricia Bullrich, que va a venir a visitar aquí esta zona justamente para ver de forma integral cómo abordar esta problemática que ya lleva, como les decía recién, aproximadamente 9 meses que están padeciendo en esta zona esto. Ahora, las imágenes, Pablo, son impactantes porque esto que están viendo ahora, esta laguna que se forma a través de las inundaciones y a través de que el suelo no puede absorber el agua, es una imagen que se repite aproximadamente por 5 millones de hectáreas. Estamos hablando de un porcentaje altísimo del oeste de la provincia de Buenos Aires que se encuentra en esta situación realmente calamitosa y que sus efectos negativos, por supuesto, tendrán recién resolución y se empezará quizás a remontar esta situación en el 2027, según nos decían aquí los productores. Lola, estuviste la última semana, volviste a Buenos Aires y regresaste hoy por la presencia de la ministra Patricia Bullrich. ¿Notaste, como cronista te pregunto, algún cambio en los últimos días, quizás acompañado por el buen tiempo? ¿Drena el agua o lamentablemente esto va a ser una constante, una fotografía hasta el 2026? Mirá, por los momentos que estuvimos trabajando aquí, el agua no drena mucho. Hay pequeñas diferencias quizás en algunos lugares, pero con cada lluvia esto empeora, digamos. Llueve un poco más y en algunos campos quizás el agua sube un poco. En este campo en el que también estuvimos los días anteriores, el agua en algunos sectores bajó, pero realmente la situación es gravísima y no parece que va a mejorar. ¿Por qué? Porque el problema no está únicamente en las lluvias, que eso es, también lo decían los productores, es la parte incontrolable, podríamos decir. El problema está en la falta de infraestructura y en que no se tiene la correcta manutención de la infraestructura existente para que el agua pueda drenar como corresponde. Entonces, hasta que eso efectivamente no suceda, esta situación se va a mantener así. Por lo tanto, en principio, de lo que consta este operativo de emergencia que se montó desde el Ministerio de Seguridad, es justamente para paliar los primeros problemas. Pero luego quedará justamente la pregunta de a ver cómo se resuelve justamente el problema de las inundaciones de manera estructural. Sí, la desesperación de los productores es que justamente, como mencionabas, la solución podría estar recién por una cuestión climática, simplemente en el 2027, 2026, fines del 2026, pero para eso habrá muchísimas pérdidas. ¿Cuáles son las obras inmediatas que habría que hacer? ¿Se dice algo que has podido escuchar o conversar con productores de la zona? Bueno, lo que marcan absolutamente casi todos los productores de la zona justamente es obras de drenaje. Obras de drenaje, eso es lo que piden. Y también entubación de ciertos arroyos. Esas son las cuestiones que más están solicitando aquí los productores para poder solucionar esta situación. De todas formas, en relación con las pérdidas, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿ya se puede calcular cuál es la pérdida? Y la respuesta es que no. Por el momento no se puede calcular. ¿Por qué? Por la simple razón de que el agua todavía no bajó. Entonces, hasta que el agua no baje y que esta situación efectivamente no se resuelva, aún ni siquiera pueden calcular la magnitud de las pérdidas económicas que, aunque no tenemos un número exacto hasta el momento, ya se calcula que son pérdidas verdaderamente millonarias. Y fíjense cómo estamos trabajando en este momento. En este momento estamos con el agua pasando la rodilla, casi nos llega a la cintura. Por supuesto, incluso hay lugares en este campo que el agua está incluso más alta, nos ha llegado a pasar la cintura. O sea, estamos hablando de un campo que está absolutamente inundado así hace meses que esta situación no se resuelve y que es, por supuesto, cada vez más desesperante y con cada lluvia también se vuelve aún más desesperante. Lola, con respecto a la presencia de Patricia Bullrich, entiendo que es pasado el mediodía, ¿no? A la 1:30 del mediodía de este sábado. ¿Qué se espera? Amén del anuncio que ya se hiciera con Manuela Adorni la última semana. Exactamente. La agenda de la ministra el día de hoy es así. A la 1 del mediodía llega aquí a la zona de 9 de julio y se reúne en principio con intendentes en la municipalidad de 9 de julio. Luego de esa reunión, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, se reúne con productores, efectivamente, de aquí de la zona. No solamente los de 9 de julio, del partido de 9 de julio, sino también de los otros partidos de al lado, como puede ser, por ejemplo, el de Bolívar, que también incluye a Carlos Casares, que es también una localidad que está profundamente afectada. Por lo tanto, entonces, van a ir todos los productores aquí de la zona, por lo menos del oeste de la provincia de Buenos Aires, van a estar presentes justamente para dialogar con la ministra Bullrich y eso va a ser en la sede de la Sociedad Rural ahí de 9 de julio. Estuviste, te decía, ¿no?, la última semana y también regresando hoy con Fabio Soria, hoy sábado.
Hablaste con muchos productores, te vimos en la cobertura de la semana. Hubo muy fuertes críticas, ¿no?, de la ministra de Seguridad Nacional hacia el gobierno provincial por el faltante de estas obras de infraestructura. ¿Qué dicen los productores con respecto a eso? ¿Es unánime el reclamo hacia toda la clase política en general o focalizan hacia algún sector, municipal, provincial o nacional? No, los reclamos son hacia ambos sectores. Por supuesto que hay un reclamo más puntual, justamente porque estamos hablando de problemas municipales, por lo tanto los intendentes no quedan por fuera del reclamo, más bien son los principales apuntados también en el reclamo. Pero por supuesto que también está en vías del reclamo a nivel nacional, y justamente por eso es por la presión que estuvieron ejerciendo estos días los productores, es que la ministra Bullrich llega aquí el día de hoy a 9 de julio. Por otro lado, después tenemos la respuesta que también dieron desde la provincia de Buenos Aires, que fue eximir de pagar el impuesto inmobiliario rural a 19 localidades, a 19 campos que están dentro de 19 localidades. Entonces, eso fue en principio la respuesta que se dio desde la provincia de Buenos Aires. Esa es la respuesta de provincia, y luego la respuesta que da Nación es justamente con las dos reuniones de la ministra Patricia Bullrich y con este operativo de emergencia para empezar a paliar, digamos, esta crítica situación que se está viviendo. Entiendo que llega hoy el anuncio, ¿no? Pero también la asistencia debió haber llegado al menos en los últimos meses, porque un dato que estaba repasando, ¿no? Marzo, ¿no? Febrero, claro, marzo. Dato de agosto, 200 milímetros, me lo vas a confirmar vos, Lola, ¿no? 200 milímetros de agua caída acumulada solamente en un mes, ¿no? En agosto. Estamos hablando Exactamente. Como lo dijo la propia intendente de 9 de julio, ¿no? El agua no da tregua, no baja, no drena. Y la cantidad de familias que están aisladas en los pocos caminos. En días apenas... Perdón. Sí, en días apenas llovieron, en horas, llovieron 140 milímetros. O sea, eso está muy por encima de los niveles históricos que se registran en esta localidad. Y lo que ustedes también decían sobre los caminos, que parece que no, pero son de una importancia vital para la zona, los caminos rurales, porque justamente es lo que conectan y hace que nada quede aislado. Por lo tanto, con estas inundaciones hace que, por ejemplo, escuelas rurales queden aisladas de las zonas más urbanizadas, y que eso también haga que las escuelas rurales tengan que ser evacuadas y que los chicos, por supuesto, no puedan asistir correctamente a clases, digamos. Entonces, no es solamente la cuestión productiva que se ve afectada, que por supuesto es gravísimo, lo hablábamos recién, pérdidas económicas millonarias es lo que se calcula, sino también la vida social aquí de estos sectores, que también se ve profundamente afectada por las inundaciones. Lola, esta imagen de, si coinciden conmigo, sí, ¿no?, de Fabio Soria es harto elocuente, ¿no? Sí. Sí. Porque el ganado está librado a, no digo al azar, pero a su propio instinto de supervivencia, ¿no? A la naturaleza propia, primitiva, ¿no? Sí, en el sentido de que claro. ya los productores no tienen la logística para poder trasladar y salvar el ganado, que entiendo que estamos hablando de la matriz productiva por excelencia de la Argentina, ¿no? Llevarles Sí, la igual, comida, para poder entender- tener la asistencia Pero también es la vida de un animal que tal cual. intenta Por sobrevivir. supuesto, pero para entender cuáles serían las, digamos, las soluciones, ¿no?, o los paliativos de acá en más, ¿no?, que es lo que se espera de los diferentes gobiernos. Se tiene que entender cuáles son las causas, en primer lugar. ¿Es exclusivamente climático el factor que ahora está envolviendo al noroeste de la provincia de Buenos Aires de esta manera? No es solamente climático, es lo que decíamos, la centralidad, y justamente ahí este reclamo, está en las obras públicas. Eso es lo que no se está realizando por parte de los gobiernos municipales, eso es lo que reclaman aquí los productores. ¿Dónde están las obras y dónde está el mantenimiento de las obras que ya existen? Porque también sucede eso, hay intubaciones de arroyos, pero esas intubaciones, si no están hechas de manera correcta, por supuesto se tapan y ese arroyo desborda. Lo que decías vos recién, Pablo, acerca de las vacas, bueno, nosotros lo estuvimos viendo todo el tiempo, como las vacas, incluso lo están viendo en este momento, las vacas lo que hacen es nadar para cruzar de un lugar al otro de aquí del campo. Tenemos 3 vacas, en este momento lo estamos viendo, son unas imágenes impresionantes que nos da aquí. Prácticamente las tapa, Las vacas tienen que cruzar para ir. Es que es impresionante. Digamos, nosotros no nos acercamos hasta allá porque justamente el agua también nos taparía prácticamente a nosotros. Fíjense cómo cruzan de un lado al otro del campo, tienen que cruzar nadando. E incluso también viniendo hasta aquí, hasta esta localidad, todo por la Ruta 5, hemos visto también lamentablemente cadáveres de vacas que justamente no pueden ser salvados de las inundaciones o que quedan aislados también, y que por eso, bueno, también hay mucho ganado que termina muriendo. Pero realmente aquí se viven escenas tremendas, sí. Hay que hacer también un trabajo muy importante de higiene, ¿no? También después de esto. Absolutamente, absolutamente, porque el agua también que viene justamente, el agua muchas veces viene con correntada fuerte y levanta todo lo que viene a su paso. Entonces, en ese sentido, basura, plásticos, cables,
objetos metálicos, maderas, digamos, todo lo que va quedando aquí en la zona, por supuesto no es agua limpia, es agua que incluye un montón de otros elementos y por eso también es importante circular con cierto cuidado por esta zona, porque estamos hablando de que debajo del agua nosotros por supuesto estamos protegidos, pero debajo del agua uno se puede encontrar todo tipo de cosas. Yo quería consultar por si tuviste la oportunidad de hablar con algunos productores que están con un año complicado. Recordemos que los precios de los granos, especialmente la soja, tuvieron un muy mal año, producto de, bueno, por ejemplo, la situación de China y Estados Unidos. Entonces, quería saber qué es lo que están pidiendo también en términos económicos para contar este efecto que se está acumulando y ahora cae, como se dice, llovido sobre mojado, ¿no? En base a un problema cae otro problema más. Bueno, un poco lo que decían los productores, se reían un poco de esta situación dentro de lo que cabe y decían, el año pasado estábamos pidiendo que llueva por las sequías, lo recordarán, y este año estamos pidiendo que baje la inundación por la cantidad de agua que llovió. De todas formas, justamente, ahí está el problema. Una sequía afecta a la producción, y unas lluvias intensas que hacen que el suelo no drene también afecta a la producción. Entonces, ¿cómo puede ser que los factores climáticos, que son justamente los, digamos, los normales, más allá de que se ha llovido por encima de los promedios históricos, digamos, factores climáticos que son parte del campo, no puede ser que afecten de tal manera a la producción que genere tanta pérdida? Luego, en lo que vos decías puntualmente con los resarcimientos económicos. Bueno, en ese sentido está la respuesta que dieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en eximir del pago del impuesto inmobiliario rural justamente a 19 localidades. Para los que Eso es lo esgrimen, ahí te dejo Ale. Sí. Perdón Lola, para los que esgrimen con tu comentario, ¿no? Que del campo los productores se salvan, ¿no? De que del campo se puede vivir bien y que son el gran sector beneficiado de la economía argentina. No, están siendo permanentemente castigados por los factores climáticos. Claro. Amén de la falta de obras, ¿no? Es una inversión, bueno, Fer me va a ayudar con eso, es una inversión de alto riesgo. Por supuesto. Por lo impredecible que es el tiempo, ¿no? El factor climático no da seguridad, ¿no? Ale. Lola, te quería preguntar esto. Decías que hace meses que están con este problema de las inundaciones. ¿Cómo puede ser que se haya llegado a este extremo y que nadie haya hecho absolutamente nada? Bueno, es que es una problemática, mira, ellos lo datan de fines de febrero. Fines de febrero de este año es cuando ellos empiezan a contar que el agua no bajaba, no drenaba y que justamente empezó a suceder esta situación que pueden ver ahora en las imágenes que nos da Fabio, estas lagunas que se arman aquí en los campos. Nosotros cabe aclarar que estamos a metros nada más de lo que es Ruta 5, pero si nos metiéramos incluso más adentro del campo, el agua no es que deja de existir, sino que también este tipo de lagunas que se forman continúan existiendo. Ahora, lo que vos me decías, bueno, en ese sentido, digamos, lo que exigen los productores es más obras, por supuesto, para que el agua pueda drenar. Que comenzó esto en finales de febrero y que no obtuvieron ningún tipo de respuesta hasta que se le empezó a dar más visibilidad. Cuando se le empezó a dar más visibilidad y pasados 9 meses, cuando ya la situación es realmente agobiante para los productores, ahí sí empezaron a venir las respuestas. Por último, Lola, a modo de observación, ¿no? Porque estamos focalizándonos en la inundación campo abierto, ¿no? Hacemos énfasis en la producción agropecuaria, pero ¿qué sucede con el agua llegando a los pueblos y a las ciudades? ¿Está llegando, está afectando también a los vecinos que no viven del campo quizás, pero que también conviven con este drama? Bueno, en ese sentido, cuando llueve mucho, ahí sí se ven afectadas más las zonas urbanizadas, porque el agua justamente crece y cae hacia los pueblos. En un momento también visitábamos Bolívar, que está también muy cerca del 9 de julio, y ahí sucedía que ciertas zonas, sobre todo donde hay puentes que cruzan arroyos, ahí sí había desbordes de agua que afectaban más la zona urbana. Pero por el momento, la problemática, que es la consistente a través del tiempo, esta que nombrábamos recién, que comenzó desde finales de febrero, está aquí, en las zonas rurales, que tampoco están muy alejadas, por supuesto, de los centros urbanos, ¿no? Sino que están aquí las anegaciones. Todo lo largo de la Ruta 5 se pueden ver perfectamente este drama que están viviendo los productores de la zona oeste. Solo un datito para finalizar. Excelente el trabajo de Lola y de Fabio allí desde 9 de julio, que me comparte Juan Ibera, ¿no? Por ejemplo, si citamos un mes, febrero, precipitación media para 9 de julio, para esta zona agropecuaria, 103 milímetros en un mes. Febrero 2025 tuvo 374. 3 veces más aproximadamente. Solamente por citar un ejemplo que es febrero. Y creo que la imagen de La Nación Más, gran cobertura con el dron también, con las imágenes aéreas, lo demuestran. Falta de obras,
falta de presencia estatal y claro que la condición climática empeora la situación. Pero también hay que prever para poder tener una matriz productiva que sea eficiente y que exporte al mundo. Así que, Lola, Fabio, muchísimas gracias. Volvemos en minutos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo mi favorita. Avenida de las Camelias. No sé ustedes cuál es su marcha militar favorita. Ah, mirá. Mirá cómo te sorprendí. Sí, No me sí, digan sí, la sí. marcha de San Lorenzo porque es la básica, la fácil. Mirá vos. No tengo marcha